Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es una enfermedad causada por el retrovirus denominada virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y caracterizada por una profunda inmunodepresión que lleva a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. Si hablamos de la epidemiología, se han realizado estudios en Estados Unidos que han logrado identificar grupos de adultos con un riesgo alto de sufrir SIDA. Vamos a dividirlos en los grupos de hombres homosexuales o bisexuales, que abarcan el 50%. Luego siguen los consumidores de drogas por vía intravenosa. Luego continúan los hemofílicos, que han recibido gran cantidades de concentraciones del factor 8 o factor 9. Los receptores de sangre y componentes sanguíneos, que no son hemofílicos, pero recibieron transfusiones de sangre completa o componentes sanguíneos infectados por el VIH. También los órganos obtenidos de donantes infectados por VIH también pueden transmitir el virus. Los contactos heterosexuales también entran en esta rama, y la infección por el VIH del recién nacido, de una madre a un bebé. La transmisión se da bajo condiciones que facilitan el intercambio de sangre o líquidos corporales que contengan el virus o las células infectadas por el virus. Vamos a hablar de las vías de transmisión. La transmisión sexual se da, pues como lo menciona, de dos personas infectadas que pueden tener contacto sexual directo. También puede ser la transmisión parenteral, como habíamos mencionado anteriormente, había consumidores de drogas por vía intravenosa. Estos entran en este grupo. También los hemofílicos, que reciben concentrados, y también los receptores aleatorios de transfusiones son los que van a entrar, debido a que se va a compartir el virus mediante jeringas, agujas y otros tipos de parafernalia contaminadas con sangre que contienen el VIH. De ahí vamos con las personas que van a hacer la transmisión de la madre al niño. Es la principal causa del SIDA pediátrico, y las madres infectadas pueden transmitir a los hijos mediante 3 vías: dentro del útero por medio de transmisión transplacentaria, puede ser también durante del parto a través del conducto del parto infectado, o después del nacimiento a través de la ingestión de leche materna. Etiología. Las propiedades del VIH. El VIH es un retrovirus humano no transformante que pertenece a la familia de los lentivirus. Se han aislado 2 formas con una composición génica diferente, pero relacionada, del VIH, llamadas VIH1 y VIH2 en pacientes con SIDA. Vamos a hablar sobre el VIH1 debido a que es el más frecuente asociado al SIDA en Estados Unidos, Europa y África Central. La estructura del VIH. De forma similar a la mayoría de los retrovirus, el VIH, como se ve en la imagen, es esférico y contiene un núcleo electrodenso de forma de cono, rodeado de una cubierta lipídica que deriva de la membrana celular del anfitrión. El núcleo del virus contiene la proteína principal de la cápside P24, que es la encargada. El P24 es el antígeno vírico más abundante y se detecta mediante un análisis inmunoabsorbente ligado a la enzima que se utiliza para el diagnóstico de la infección por el VIH. También tiene la proteína de la nucleocápside P7-P9. También contiene 2 copias del ARN del genoma vírico y las 3 enzimas víricas, que son la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. Ahora, el núcleo vírico está rodeado por una membrana de una proteína de la matriz llamada P17, está en la matriz, en la partecita color azul, que se dispone por debajo de la cubierta del virión. Insertadas en esta membrana se van a encontrar 2 glucoproteínas víricas, que son la GP120 y la GP41,
que son cruciales para la infección de las células por el VIH. Ahora, el genoma ARN del VIH-1 contiene los genes GAP, POL y NB, que son típicos de los retrovirus. Además, también de contener estos genes estándares, también el VIH contiene genes accesorios, que son el TAP, el RIP, el VIF, el NEF, el BPR y el BPU, que van a regular la síntesis y ensamblaje de las partículas víricas infecciosas y la patogenicidad del virus. Patogenia de la infección por el VIH y el SIDA. Aunque el VIH puede infectar muchos tejidos, los dos principales dianas de la infección son el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. La principal característica del SIDA es la inmunodeficiencia profunda, que afecta sobre todo a la inmunidad humoral. Esto se debe sobre todo a la infección y a la pérdida de linfocitos T CD4+, así como al deterioro de las funciones de los linfocitos T colaboradores supervivientes. Ciclo vital del VIH. Comenzamos con la entrada. La entrada del VIH en las células requiere la molécula de CD40, que actúa como receptor de alta afinidad para el virus. Esto explica el tropismo del virus por los linfocitos T CD4+, y su capacidad para infectar a otros linfocitos CD4+, sobre todo macrófagos y células dendríticas. Sin embargo, se necesita otra unión más para que sea suficiente la infección. Y aquí entra la unión de la proteína GP20 de la envoltura del VIH, que tiene que unirse a otras moléculas de la superficie celular, que son correceptores, para facilitar la entrada a la célula. Estos correceptores son de quimiosina, que son la CCR5 y CXCR4. La GP120 de la envoltura del VIH se va a unir inicialmente a la molécula de CD4. Esto va a llevar a un cambio conformacional que va a exponer un nuevo sitio de reconocimiento en GP120 para los correceptores CXCR4, que están en los linfocitos T, o para CCR5, que están en los macrófagos. Si continuamos con la imagen, nos damos cuenta que la GP41 sufre un cambio conformacional que le va a permitir entrar a la membrana, insertarse en la membrana, y eso va a poder facilitar la fusión del virus con la célula. Después de la función, el centro del virus, que contiene el genoma vírico, va a penetrar en el citoplasma de la célula. Continuando con el ciclo vital, vamos ahora a hablar sobre la replicación vírica. Una vez que está interiorizado, el genoma del ARN del virus sufre una transcripción inversa, lo que va a llevar a la síntesis de ADN bicatenario complementario, que es el ADN-C o ADN provírico, en los linfocitos T en reposo. El ADN-C del VIH puede permanecer en el citoplasma en una forma episónica lineal. Al dividirse los linfocitos T, el ADN-C forma un círculo, va a entrar en el núcleo y después se integra al genoma del anfitrión. Después de esta integración, el provirus puede estar silente durante meses o años y forma una infección latente. De esta manera alternativa, el ADN puede transcribirse con la formación de partículas víricas completas que brotan de la membrana celular. Tal infección productiva, cuando se asocia a una gemación extensa del virus, lleva a la muerte de las células infectadas. El VIH infecta a los linfocitos T de memoria y activados, pero no puede infectar a los linfocitos T vírgenes no activados. La finalización del virus en células infectadas de forma latente se produce solo después de la activación celular
Y en el caso de la mayoría de los linfocitos TCD4+, la activación del virus da lugar a la lisis de la célula. Ahora vamos a comenzar con el mecanismo de pérdida de linfocitos T en la infección por el VIH. La pérdida de linfocitos TCD4+ se debe principalmente a la infección de las células y al efecto citopático del virus en replicación. Asimismo, puede ser de la muerte directa por el virus. Otros mecanismos también pueden contribuir a la pérdida de linfocitos T. Entre ellos se encuentra la activación crónica de las células no infectadas, que responde al propio VIH, o infecciones que son frecuentes en sujetos con SIDA, que va a llevar a la apoptosis de estas células por el proceso de muerte celular inducida por la activación, que da que el número de linfocitos TCD4 que mueran pueden ser considerablemente mayor que el número de células infectadas. Asimismo, puede ser la infección no citopática abortiva por el VIH, que va a activar la vía del inflasoma y conduce a una forma de muerte celular que se ha denominado piroptosis. Durante este proceso, las citocinas inflamatorias y el contenido celular van a liberar, lo que va a potenciar el reclutamiento de nuevas células y va a aumentar el número de células que pueden ser infectadas. Asimismo, el VIH infecta células en los órganos linfoides, el vaso, los ganglios linfáticos y amígdalas, que puede causar una destrucción progresiva de la arquitectura y la composición celular de los tejidos linfoides. También se puede llevar una pérdida de precursores inmaduros de los linfocitos TCD4 por la infección directa de las células progenitoras tímicas o por la infección de células accesorias que secretan citocinas esenciales para la maduración del TCD4. También puede producirse por una fusión de células infectadas y no infectadas con formación de sincitios, que son células gigantes. Asimismo, se puede mencionar que el principal mecanismo es la infección lítica por el VIH de las células y la muerte celular durante la replicación vírica y la producción de virones. Al igual que otros virus citopáticos, el VIH desestructura las funciones celulares lo suficiente para causar la muerte de las células infectadas. Y en esta imagen podemos notar cómo está la infección primaria y cómo está el linfocito T, la célula dendrítica, que da una infección establecida. Luego da el síndrome del VIH, se da la viremia, se da el control, se da la latente clínica. Y a partir de ahí se da la replicación y ya se da la infección latente, infección de bajo nivel, da otras infecciones, se da la extensa replicación y se da la lisis de los linfocitos CD4+, y ya da resultado como SIDA. En esta imagen también podemos observar los mecanismos de pérdida de los linfocitos CD4 en la infección por el virus. Podemos ver que está VIH y está la activación crónica de los linfocitos T, que se puede dar por replicación vírica en los linfocitos TCD4+ infectados, que va a dar la muerte de las células infectadas, que es el efecto citopático del virus. También está por la activación de los linfocitos TCD4+ no infectados, que se va a dar por una muerte inducida por activación, por apoptosis, y también está que se va a dar una expresión de péptidos del VIH sobre los linfocitos TCD4 infectados, que va a dar una destrucción de células infectadas por LTC específicos del virus, por los linfocitos T citotóxicos del virus hacia las células. Debido a que los linfocitos TCD4+ desempeñan una función crucial en la regulación de las respuestas inmunitarias celulares y humorales, la pérdida de este regulador maestro, le podemos llamar, tiene efectos amplios sobre casi todos los otros componentes del sistema inmunitario. Y aquí en esta tabla podemos demostrar las principales anomalías en función al SIDA, pero que va relacionado obviamente con los linfocitos TCD4+.
Vamos a hablar sobre los macrófagos, monocitos macrófagos en la infección por VIH. Además de infectar a las células o a los linfocitos TCD4+, también los monocitos y los macrófagos es extremadamente importante en la patogenia de la enfermedad. Se dice que se necesita la división celular para que se produzca la integración y posteriormente la replicación. Pero el VIH puede infectar y multiplicarse en macrófagos terminales diferenciados que no se estén dividiendo. Esto gracias a la propiedad del gen VPR del VIH1. Asimismo, los macrófagos infectados dan lugar a una quemación relativa de pequeñas cantidades del virus a partir de la superficie. Además, en contraste con los linfocitos TCD4, los macrófagos son bastante resistentes a los efectos citopáticos del VIH y pueden albergar al virus durante largos periodos de tiempo. Asimismo, se dice que el 90% de los casos de infecciones por VIH se van a transmitir por las cepas R5. Las cepas X4 más virulentas que más tarde evolucionan en el curso de la infección por el VIH son ineficientes en la transmisión. Esto da a entender que la infección inicial de los macrófagos o de las células dendríticas es crítica para la transmisión del VIH. También, los macrófagos son los guardabarreras de la infección por el VIH. Además, proporcionan una puerta para la transmisión inicial. Los monocitos y los macrófagos son reservorios y fábricas del virus, cuya producción queda en gran medida protegida de las defensas del huésped. Asimismo, los monocitos circulantes proporcionan también un vehículo para el transporte del VIH a diversas partes del organismo, sobre todo al sistema nervioso central. En los estadios tardíos de la infección por el VIH, cuando el número de linfocitos TCD4+ está muy disminuido, los macrófagos siguen siendo un importante sitio de replicación vírica continuada con la infección. Otras células que también se ven afectadas por el VIH son las células dendríticas, debido a que estos en las mucosas capturan el virus y lo transportan a los ganglios donde los linfocitos CD4+ se van a infectar. Y también se dan en los linfocitos B, a pesar de que no está nada más centrado en los linfocitos T, sino que también se van a prestar anomalías en la función de los linfocitos B. Se van a activar pluriclonalmente y va a dar lugar a una hiperplasia de linfocitos B en el centro germinal. También se puede dar una plasmocitis en la médula ósea, una hipergamaglobulinemia y la formación también de inmunocomplejos circulantes, y se puede deber a diferentes factores que se van a interaccionar, pero también principalmente se da a las grandes cantidades de interleucina 6, que estas van a estimular la proliferación, y a pesar de que los linfocitos B estén activados de forma espontánea, los pacientes con SIDA son incapaces de organizar respuestas de anticuerpos frente a estos antígenos recién encontrados, debido a que no cuentan con la ayuda de los linfocitos T. Vamos a hablar sobre la evolución natural y el curso clínico. El curso clínico por el VIH puede comprenderse como la influencia recíproca entre el VIH y el sistema inmunitario. Se conocen tres fases: fase aguda temprana, fase crónica media y fase de crisis final. La fase aguda va a representar la respuesta inicial del adulto inmunocompetente a la infección por el VIH. Se desarrolla aproximadamente del 50 al 70% en los adultos de 3 a 6 semanas después de la infección. Esta fase se va a caracterizar por síntomas inespecíficos como la faringitis, las mialgias, fiebre, exantemas y en ocasiones meningitis aséptica. También por unos altos elevados de producción vírica, viremia y diseminación generalizada a los tejidos linfoides periféricos, con una reducción modesta de linfocitos TCD4+. Asimismo, en este punto se va a desarrollar una respuesta inmunitaria inespecífica frente al virus, manifestada por seroconservación
y por el desarrollo también de linfocitos citotóxicos CD8+, específicos del virus. En este también va a ceder la virilemia y se va a producir la normalización de las cifras de linfocitos CD4. Sin embargo, no es indicación de que se deja de reproducir. Ahora vamos con la siguiente. La fase crónica media representa un estadio de relativa contención del virus. El sistema inmunitario está medido, está intacto, pero hay una replicación continuada del VIH que puede durar años. Los pacientes asintomáticos pueden presentar una linfoadenopatía persistente y muchas infecciones oportunistas que pueden ser menores, como aftas o herpes. Durante esta fase, la replicación vírica en los tejidos linfoides continúa sin disminuir. Por lo tanto, no existe una latencia microbiológica verdadera en la infección por el VIH. El recambio vírico extenso se asocia a una pérdida continuada de linfocitos CD4+, pero a una gran producción también de linfocitos CD4+ es recuperada en la sangre periférica. Después de un tiempo prolongado de estar en esta fase, la proporción de linfocitos CD4+ comienza a disminuir y los supervivientes infectados con el VIH aumentan y las defensas del huésped se van a reducir. También se puede mencionar que la linfoadenopatía persiste con síntomas generales significativos como la fiebre, la exantema y la fatiga, y va a reflejar el comienzo de la descomposición del sistema inmunitario, la escala de replicación vírica y el comienzo de la fase de crisis. La fase final, la fase de crisis, se caracteriza por una destructuración extremadamente grave de la defensa del huésped, un acusado aumento de la viremia y de la enfermedad clínica. Los pacientes normalmente van a presentar fiebre de más de un mes de duración, fatiga, pérdida de peso y diarrea, y el recuento de los linfocitos CD4+ va a estar disminuido por debajo de 500 células. Después de un intervalo variable, los afectados van a padecer infecciones oportunistas graves, van a ser neoplasias secundarias o manifestaciones neurológicas, que son las denominadas enfermedades definitorias del SIDA, y va a decir que el paciente va a presentar SIDA florido. Vamos a comenzar con las características clínicas, no sin antes decir que es el SIDA. En esta fase ya se va a caracterizar por una abolición de las defensas del anfitrión, un incremento llamativo del virus en el plasma y una enfermedad clínica grave que pone la vida en riesgo. En la diapositiva pasada habíamos mencionado sobre las infecciones oportunistas por las cuales se caracterizaba esta enfermedad, este virus, en el cual van a estar las infecciones producidas por protozoarios y helmintos, las infecciones fúngicas, las infecciones bacterianas. En esta tabla vemos las descripciones o el patógeno por el cual es causado. Estas infecciones, también tenemos infecciones víricas. Estas infecciones son las responsables de la mayoría de las muertes, y se puede decir que estas infecciones están latentes en la persona enferma, pero se mantienen controladas, pero debido a la disminución del sistema inmunitario, debido a la enfermedad, a la patogenicidad, estas son las encargadas de evolucionar, y por lo tanto van a tener un resultado mayor en estas personas. Asimismo, tenemos las neoplasias, en las que vamos a diferenciar entre tumores, que sería el sarcoma de Kaposi, en los que también van a salir el linfoma de linfocitos B, el cáncer de cuello uterino en mujeres y el cáncer anal en hombres. Luego tenemos los linfomas, que van a también estar debido a que las personas que están en esta situación tienen mayor
capacidad para tener estas enfermedades, y debido a que había mencionado anteriormente, la proliferación de los linfocitos B, se van a infectar por virus oncogénicos y van a hacer una pérdida acentuada de linfocitos T. También va a estar el cáncer infiltrante del cuello uterino.